Hasta ahí habríamos hablado de las medidas que usamos para tratar la hipertensión, pero sin medicamentos, solo con modificaciones del estilo de vida. A partir de ahora vamos a ver el tratamiento farmacológico, las drogas que usamos para controlar la presión arterial. La decisión de iniciar el tratamiento farmacológico se basa en la etapa en que si está en el diagnóstico de la hipertensión arterial, o ya tiene 10 años de hipertensión arterial, o ya ha tenido una complicación, una internación por ACV, por infarto. Bien, también se basa en la presencia de enfermedad orgánica, la existencia de otros trastornos concurrentes y además de los factores de riesgo. Si de tu paciente, su papá ya se ha infartado, su mamá falleció con una ACV, entonces todas esas cosas nos van a guiar en iniciar un tratamiento farmacológico rápido, agresivo, o capaz esperamos un poco. Bien, cada paciente es diferente. Acá abajo lo que tenemos es una lista de familias de medicamentos usados para la presión arterial. Podemos usar diuréticos, betabloqueantes, IECAs, ARAs, bloqueantes cálcicos, antagonistas del receptor alfa-adrenérgico y vasodilatadores. Si ustedes se dan cuenta, a ver, son 2, 4, 6, casi 7 familias. Puede haber incluso más medicamentos que se usan para la hipertensión arterial. Yo no quiero confundirlos, tampoco quiero que se aprendan todas las familias y todos los medicamentos que están en cada familia. Lo que voy a tratar de hacer es sintetizar de los medicamentos que usamos, los más comunes, los más famosos de cada familia, para que ustedes al menos tengan en la memoria uno de cada familia que es el más usado para la hipertensión arterial hoy en día. Bien. Entonces, tenemos miles y miles de medicamentos para manejar la hipertensión arterial, pero las principales familias de los que quiero que se aprendan y los conozcan y los puedan manejar en adelante van a ser a los inhibidores de la ECA, que se los llama internacionalmente como IECA. Los segundos son los ARA, antagonistas de los receptores de angiotensina. Existen ARA1 y ARA2. Con tal que sepan que los ARA están en segundo lugar, listo. En tercer lugar, a los diuréticos. Y cuarto lugar, a los bloqueantes cálcicos. Los beta bloqueantes también los usamos para la hipertensión arterial, pero ya no para todos. Bien, tienen muchas restricciones y mucho más los antagonistas. En realidad, antagonistas del receptor alfa-adrenérgico yo casi nunca uso para la presión, y vasodilatadores solamente en algunos. Bien, entonces las principales familias: IECAs, ARAs, diuréticos y bloqueantes de los conductos de calcio, bloqueantes cálcicos se llaman. ¿Bien? Vamos a irlos desarrollando familia por familia y conociendo al más famoso de cada familia. Bien. Ahora, tenemos a los inhibidores de la ECA, comúnmente llamados IECA, con una I delante, así, IECA, que significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. De entre los IECAs, ¿dónde actúan? Actúan porque impiden la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, que del glomérulo, de la parte renal, yo siempre he dicho, el riñón controla en realidad la presión arterial, como el glomérulo, la parte que filtra del riñón, va a liberar hacia el torrente sanguíneo a la renina. Esta renina va a hacer que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1 en la circulación general. Esta angiotensina 1 va a seguir circulando, viajando por la sangre hasta que llega a los pulmones. Dentro de los pulmones va a estar esta enzima famosa, la enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima convertidora de angiotensina va a hacer que la angiotensina 1 evolucione y se convierta en angiotensina 2, ¿no es cierto? Y justamente aquí es donde actúan los inhibidores de la ECA. Como la ECA está en los pulmones, entonces los inhibidores de la ECA actúan aquí, bloqueando a la enzima convertidora de angiotensina.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que la angiotensina 1 ya no se va a poder convertir en angiotensina 2. Puede ser que el enalapril, la principal droga de los IECA, el más famoso, el enalapril bloquee algunas enzimas convertidoras, pero pueda que otras angiotensinas hayan logrado convertirse a angiotensina 2. Bien, entonces el enalapril nos sirve para bajar la presión por medio de este mecanismo, pero no es muy potente, digamos. Bien, cuando un paciente tiene demasiada hipertensión arterial, 180, 100, 200, 100, el enalapril no le va a ser suficiente. Bien. ¿Por qué? Porque hay algunas angiotensinas que podrían convertirse todavía en angiotensina 2 y seguir su mismo trayecto, volverse luego aldosterona y de ahí reabsorber sodio, agua y subir la presión arterial. Entonces nos va a servir para aquellos pacientes que tienen hipertensión, pero que no tienen una hipertensión tan severa. ¿Bien? Pero generalmente cuando diagnosticamos hipertensión en un paciente, cuando está en el consultorio y tiene 140, 100, hasta 150, 100, les damos enalapril. ¿Por qué enalapril? Porque el enalapril, este inhibidor de la IECA, que es el más famoso, es el más barato, es el más barato de entre todos los antihipertensivos. Uno. Segundo, es el más estudiado. Como es el enalapril, es una de las medicaciones más antiguas que se usa para la hipertensión arterial, entonces tiene miles de estudios y le han descubierto muchos otros beneficios, aparte del ser un antihipertensivo. El enalapril, como cardióloga les digo, tiene bastantes componentes que ayudan a prevenir los infartos, los ACVs, protegen el agrandamiento del corazón. Entonces el enalapril tiene muchas bondades. Bien, entonces por eso es que si encuentro un paciente hipertenso, yo lo primero que voy a intentar darle para controlar la presión es un enalapril. Viene de 2,5, 10, 15, 20 miligramos. Entonces, dependiendo a cuánto tenga la presión del paciente, yo voy a iniciar con enalapril, casi siempre, porque como le digo, no solo sirve como un antihipertensivo, sino sirve como protector renal, protector cardíaco y protector cerebral. Entonces, es el favorito de los cardiólogos. Bien, siempre, siempre vamos a procurar darles enalapril. ¿Qué más? Entonces, como actúa acá a nivel de los pulmones bloqueando la enzima convertidora de la angiotensina, lo que reduce es la concentración de la angiotensina 2 y por lo tanto, como ya no hay angiotensina 2 circulando, reduce la vasoconstricción, reduce a la aldosterona, que si ustedes recuerdan, la aldosterona está más abajo. Si no hay angiotensina 2, entonces tampoco va a haber aldosterona, ¿no es cierto? Y también reduce la tasa de filtración glomerular. También inhibe la degradación de la bradicinina y estimula la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, inhibiendo la degradación de la bradicinina. Entonces, al producir, o sea, no solo bloquea a la enzima convertidora de la angiotensina, sino estimula la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, que eso también va a bajar la presión. Entonces, por todo lado, te baja la presión los inhibidores de la IECA. Son el principal medicamento para combatir a la presión arterial. Los inhibidores o los IECA se usan cada vez más como medicamento inicial, como les digo, porque es una maravilla, es el genio de la hipertensión. Se usa principalmente en hipertensión leve a moderada. Cuando ya es una hipertensión severa, bueno, ni modo, tenemos que usar otros más fuertes, pero siempre vamos a tratar de iniciar con un IECA. Debido a su efecto en el sistema renina-angiotensina, que es lo que hemos repasado hace un momento, estos medicamentos están contraindicados en pacientes con estenosis de la arteria renal. Esto es lo que se creía hace algunos años, que no podías usar IECAs en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Pero hoy en día, como se han descubierto tantas bondades de los IECAs, no solo como antihipertensivo, entonces
los cardiólogos lo que hacemos es usar el enalapril, pero capaz en dosis más chiquitas, ¿bien? Para prevenir esto que pasa en la estenosis de la arteria renal, en los que el mecanismo de la renina-angiotensina, o sea, el mecanismo que estamos bloqueando, funciona como un mecanismo compensador para mantener la perfusión adecuada. O sea, el mecanismo renina-angiotensina en los pacientes que tienen estenosis de la arteria renal trata de mantener la perfusión renal. Entonces, como nosotros bloqueamos con el IECA al mecanismo de renina-angiotensina, ¿qué hacemos? Que la perfusión renal disminuya. Entonces, por eso es que en los pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, podemos usar los IECA, pero con mucho cuidado. ¿Cómo vamos a medir la perfusión renal? Por medio de los exámenes de laboratorio. Una urea, una creatinina, una cantidad de proteínas en la orina nos van a decir si la perfusión renal es adecuada. Entonces, lo que yo hago en los pacientes que tienen estenosis de arteria renal, uso IECAS, pero con mucho mayor control de la perfusión renal. Bien, y si veo en el laboratorio que la perfusión renal ha sido alterada, bueno, lo saco al IECA y le doy un ARA o alguna otra medicación. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado de usar IECAS en pacientes con estenosis de la arteria renal. Bien, para recordar. ¿Qué más? Como inhiben la secreción de la aldosterona, estos fármacos también aumentan la concentración del potasio y podrían causar hiperpotasemia. Esta hiperpotasemia que habla por el uso de IECAS, la verdad es mínima. Mínima, 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 mínima. 1000 pacientes, capaz uno desarrolle un poquito de hiperpotasemia. Bien, se puede esperar. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Yo tengo pacientes que están usando IECAS, enalapril más propiamente dicho, por 15 años, por 20 años, por 30 años están usando enalapril y nunca han desarrollado hiperpotasemia. Bien, pero ¿cómo les controlo? Cada 6 meses, cada año les pido un control, sodio, potasio, cloro, veo, normal. Bueno, siga tomándose enalapril. Bien, entonces es muy mínima la cantidad de hiperpotasemia que podría desarrollarse con el uso crónico de enalapril. Sí se ha observado, puede haber, pero no es tan común. Lo mismo tendríamos que hacer un control. Y como les decía, al final de hablarles de una familia de antihipertensivos, les voy a dar al ejemplo principal de esa familia, al más famoso de esa familia. Y el más famoso de la familia de los IECA es el enalapril. Tiene sus primos, que no son tan famosos, como el lisinopril, el captopril, que también tienen estudios, que no son tan caros, pero que no son tan famosos como él. Entonces, si hablamos de IECAS, hablamos básicamente y principalmente del enalapril. Entonces, ahora vamos a seguir con la segunda familia más famosa. La segunda familia más famosa de los antihipertensivos son los ARAS. ARA, ¿qué significa? Antagonistas de los receptores de la angiotensina. También son llamados bloqueadores de los receptores de angiotensina. Bien, pero son conocidos internacionalmente como ARA, los ARAS, la segunda familia de antihipertensivos más común. Ahora, ¿qué podemos decir de los ARAS? Antagonistas de los receptores de la angiotensina. Si hablamos de los ARAS, vamos a decir que trabajan muy similar a los IECAS. Bien, son un grupo muy relacionados a los IECAS. ¿Por qué? Porque también alteran el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero en otro lugar. Reducen la resistencia vascular periférica porque desplazan a la angiotensina 2, lo que ejerce un bloqueo más completo del mecanismo renina-angiotensina. Los ARAS van a actuar aquí.
no van a permitir que la angiotensina 2 vaya a sus receptores. Por eso se llaman bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entonces, en estos pacientes que vamos a usar ARAS, la renina se produce en el riñón, viaja, hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, la angiotensina 1 pase por el pulmón y se convierte en angiotensina 2, y cuando ya está lista para actuar, ahí la bloquea. No permite que esta angiotensina se una a sus receptores. Y por lo tanto, no va a poder actuar la aldosterona, ni tampoco va a producir vasoconstricción, ni reabsorción de sodio, ni de sal, ni de agua, ni de nada, y por lo tanto la presión arterial disminuye. Bien, es un poco más efectiva, más potente que la IECA, porque se acuerdan que las IECAs alteraban aquí, en el pulmoncito, ¿no es cierto? Entonces, habían algunas angiotensinas 1 que se le escapaban y se convertían en angiotensina 2 y seguía el ciclo de la hipertensión. Pero en cambio, como las ARAS actúan mucho más adelante, son mucho más vivas, entonces la bloquean aquí a la angiotensina 2. Entonces, de esa manera es mucho más potente. Si no he logrado bajar la presión con un IECA, entonces voy a sacar el IECA y voy a iniciar un ARA. Nunca se puede usar IECAs y ARAs al mismo tiempo en el paciente. Se usan o IECAs o ARAs, ¿bien? Nunca los dos. Eso que les quede claro. Está mal tratado un paciente si reciben alapril y losartán al mismo tiempo. No. ¿Por qué? Porque actúan en la misma cadena, entonces no tiene sentido. Van a ver que las otras familias actúan en otros lugares. Entonces, por eso es que sí se pueden utilizar juntos. Pero en cambio, la familia del IECA con la familia del ARA no trabajan juntos porque trabajan casi en el mismo lugar. Entonces, no tiene sentido darle un IECA y un ARA al mismo tiempo al paciente. Bien, usamos o IECAs o ARAs. ¿Qué más? No inhiben la degradación de la bradicinina en el pulmón y por lo tanto tienen menor probabilidad de causar tos. La principal complicación de los IECAs, o sea, por qué algunos pacientes no pueden recibir IECAs, ya les he dicho, el favorito son los IECAs, pero algunos IECAs, o sea, algunos pacientes que toman IECA les produce tos porque funciona en el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, algunos pacientes que reciben IECAs tienen tos y una tos que no la pueden controlar. Entonces, están tosiendo y esto es muy molesto para los pacientes. Entonces, algunas veces hemos tenido que sacar un IECA porque el paciente tenía tos y cambiarlo por un ARA. Bien, porque el ARA, como estarán viendo, no actúa en el pulmón, sino actúa en los receptores. Entonces, por lo tanto, no produce tos. Vamos a ir a la tercera familia. Bueno, la tercera familia les había dicho que son los diuréticos, ¿no es cierto? Pero los diuréticos son una familia muy especial y es por eso que no la vamos a ver ahora. Sí la vamos a ver más adelante. El más común es la hidroclorotiazida, que se utiliza para controlar la presión arterial, pero vamos a ver primeramente ahora a la familia de los bloqueantes cálcicos, bloqueantes de los conductos del calcio. Entre los bloqueantes del conducto cálcico van a inhibir el ingreso de calcio al miocardio y al músculo liso vascular. Bien, entonces, por medio de inhibir el ingreso del calcio, ustedes si recuerdan, para que las células cardíacas puedan contraerse necesitan calcio. Entonces, si nosotros, aquí está la célula cardíaca, si nosotros impedimos el paso del calcio hacia la célula cardíaca ya no se va a poder contraer. Bien, entonces de esa manera nosotros inhibimos la contracción al mismo tiempo de los conductos del calcio del corazón y también del músculo liso vascular. Si ustedes recuerdan, para que exista vasoconstricción debe ingresar el calcio al músculo liso de los vasos sanguíneos de las arterias para que pueda ocurrir la vasoconstricción. En cambio, si nosotros le damos bloqueantes cálcicos, el calcio ya no va a ingresar a las células musculares lisas y por lo tanto ya no se va a poder contraer y va a estar mayor parte del tiempo dilatada.
Entonces, por ese mecanismo es que actúan los bloqueantes cálcicos. Se cree que reducen la presión por varios mecanismos, incluida la disminución del tono en el músculo liso vascular, que es lo que les acabo de explicar, y no solo en la parte arterial, sino también en el sistema venoso. Entonces produce vasodilatación venosa, vasodilatación arterial. Y no solo eso, sino disminución en la frecuencia cardíaca y disminución en la fuerza del miocardiocito. Bien, entonces el miocardiocito ya no se va a contraer con la misma fuerza. Cada uno de estos fármacos de este grupo actúa de manera un poco distinta. Algunos bloqueadores del conducto de calcio tienen un efecto miocárdico directo, como les digo, actúan directamente en el corazón. ¿Qué va a hacer en el corazón? Va a reducir el gasto cardíaco, bien, por disminución de la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué va a hacer este bloqueante cálcico en el corazón? Va a disminuir la contractilidad y también va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, no voy a poder usar este bloqueante cálcico en un paciente que tenga una frecuencia cardíaca baja. Imagínense, si yo tengo un paciente con hipertensión y además de eso tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, entonces si yo le doy un bloqueante cálcico va a disminuir más la frecuencia cardíaca. ¿Y a qué me va a llevar esto? A que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 35, 40, entonces el paciente se me va a complicar. Puedo usar estos bloqueantes cálcicos en pacientes que además tengan arritmias, que el corazón esté latiendo así, a 150 latidos por minuto, a 120 latidos. Entonces, si este paciente que tiene arriba de 100 latidos por minuto y además tiene hipertensión arterial, puedo usar un bloqueante cálcico. ¿Por qué? Porque me va a reducir la frecuencia cardíaca y además de eso me va a reducir la presión arterial. ¿No es cierto? Entonces, solamente en este tipo de pacientes podría usar un bloqueante cálcico. Y el principal, el más famoso de esta familia de los bloqueantes cálcicos es la amlodipina. Bien, tiene sus otros hermanos, pero el más famoso de esta familia es la amlodipina. De entre los medicamentos, vamos a recordar antes de seguir avanzando aquí. Les había dicho, la principal familia son los IECAS. La segunda, los ARAS. La tercera, los diuréticos. Y la cuarta, los bloqueantes clásicos. A partir de aquí, los beta bloqueantes, los alfa adrenérgicos y los vasodilatadores son menos usados. Se usan, pero no tanto. Ya van a ver que a partir de aquí tienen muchas más complicaciones cardíacas, vasculares, producen, o sea, aparte de bajar la presión, producen algunas otras complicaciones y es por eso que no son muy usados. Bien, entonces ahora sí vamos a avanzar a la siguiente familia que son los antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos. Bien, estos receptores antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos bloquean a los receptores alfa-1 postsinápticos y de esa manera reducen el efecto del sistema nervioso central, o sea, actúan directamente en el sistema nervioso simpático, disminuyendo el tono del músculo liso y disminuyendo la resistencia vascular periférica. Entonces, como son tan centrales, actúan desde el sistema nervioso central y es por eso que producen una vasodilatación tal que puede afectar al paciente. Estos fármacos causan un descenso pronunciado de la presión arterial. ¿Bien? Y es por eso que incluso después de la primera dosis, entonces por eso es que debemos tener muchísimo cuidado al usar estos medicamentos como antihipertensivos. Es posible que los pacientes que consuman este tipo de medicamentos tengan palpitaciones. Ustedes saben que cuando nosotros estamos haciendo nuestras actividades de todos los días, ni nos percatamos cuántos latidos tenemos del corazón. Pero cuando estos pacientes toman estas drogas, comienzan a sentir palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Son la percepción de los latidos del corazón. O sea, yo estoy normal y me doy cuenta que mi corazón es como que me golpea así, que eso no es normal.
Yo, una persona que no tengo una patología, no debería sentir cuántas veces está latiendo mi corazón. Pero cuando los pacientes sienten que les late el corazón, entonces ahí es que están teniendo palpitaciones. Bien, además de palpitaciones pueden experimentar cefalea, nerviosismo con el tratamiento crónico de estos receptores alfa, porque como les digo, son muy potentes. Y estos medicamentos son más efectivos cuando se combinan con otros. El más famoso de esta familia es la tamsulosina. La tamsulosina es un medicamento que se puede usar como antihipertensivo, pero por todas estas complicaciones no es muy usado como antihipertensivo. ¿Para qué lo usan más a la tamsulosina? Para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, la tamsulosina es muy usada para la hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque como disminuye la presión, entonces la sangre puede irrigar mejor a la parte reproductora del varón cuando tiene hiperplasia prostática benigna. Entonces, por eso es que lo usan más que nada para esta patología. Pero van a ver que cuando es usada para la hiperplasia prostática benigna, la usan en dosis ínfimas, dosis muy pequeñas. ¿Por qué? Porque es un medicamento muy potente. En realidad, para la presión arterial, yo nunca lo uso. Si lo veo usar mis pacientes lo usan, es para la hiperplasia prostática benigna.